Desde Mathieu Belanger, que recibió 5 balazos por robar al cártel, hasta Damian Ryan. Este vídeo revela las historias más letales y extremas de estos motociclistas con los carteles. Número 5. La ejecución de Mathieu Barbox Belanger en Paradise Turned Hell. Imagínense esto, Playa del Carmen, México, diciembre de 2024. Mathieu Barbox Belanger, un gángster canadiense de alto rango con profundos vínculos con los ángeles del infierno, está a punto de aprender la lección más dura de su carrera criminal y la última de su vida. Belanger no era un criminal cualquiera. Este hombre era un capo por derecho propio, un operador sofisticado que había tendido puentes entre el AMPA canadiense y los poderosos cárteles mexicanos que controlaban el flujo de cocaína de Sudamérica a Norteamérica. Él y su esposa, Andreanne Vignola Sullivan, eran fugitivos buscados por tráfico de drogas y suministro de cocaína a Los Ángeles del Infierno en Quebec. Aquella fatídica mañana de diciembre, Belanger siguió con su rutina habitual. Fue al gimnasio, manteniendo la forma física que le había dado buenos resultados en sus décadas de carrera criminal. Mientras Belanger se acomodaba al volante de su jeep, asesinos profesionales se movían con la precisión de una operación militar. 5 balas le atravesaron el cráneo en rápida sucesión, cada disparo realizado con la precisión de verdugos experimentados. Cuando las autoridades mexicanas llegaron al lugar, encontraron un cuadro que revelaba la profesionalidad del asesinato. Más de una docena de casquillos de bala estaban esparcidos alrededor del vehículo de Belanger, evidencia de la abrumadora potencia de fuego empleada contra un solo hombre. ¿Pero qué había hecho Belanger para merecer un final tan violento? El Journal de Montreal informó que Belanger formaba parte de un cártel que exportaba cantidades masivas de cocaína a Canadá, lo que sugiere que operaba como intermediario entre los proveedores mexicanos y los distribuidores canadienses. El escenario más probable, según analistas policiales, es que Belanger intentara apropiarse de las ganancias de las operaciones del cártel, no entregara un cargamento importante o intentara establecer su propia red independiente que compitiera con los intereses del cártel. Cualquiera de estas transgresiones habría sido considerada una traición digna de muerte a ojos de los cárteles. Pero a continuación, tenemos a un miembro de los Hells Angels que se metió con un cártel al otro lado del Pacífico y pagó un precio mortal. Número 4. Wayne Snyder. Muerte en la Tierra de las Sonrisas. Tailandia, conocida como la Tierra de las Sonrisas por su reputación de hospitalidad y tranquilidad budista, se convirtió en el escenario de uno de los conflictos internos más brutales en la historia de los Hells Angels cuando Wayne Snyder, un miembro australiano de alto rango del Notorious Motorcycle Club, encontró su fin en noviembre de 2015. Pero esto no fue solo una lucha interna de poder. Fue un asesinato que reveló las consecuencias fatales de la mala gestión de las relaciones con los cárteles internacionales de la droga en el floreciente tráfico de metanfetamina del sudeste asiático. Wayne Snyder no era un miembro cualquiera de los Hells Angels. Era una figura de alto rango en la sección de Pattaya, con vínculos con Sydney que representaban el tipo de conexiones internacionales que convertían a los Hells Angels en valiosos socios para las organizaciones de narcotráfico de todo el mundo. Pattaya, la infame ciudad turística de Tailandia, conocida por su ambiente de libre comercio y su escasa supervisión policial, se había convertido en un centro crucial para las organizaciones criminales australianas que buscaban establecerse en el narcotráfico asiático. Las circunstancias de la muerte de Snyder parecían sacadas de una novela negra, pero la brutal realidad era mucho más aterradora que cualquier relato ficticio. Snyder fue secuestrado a punta de pistola frente a su villa, llevado a un apartamento, atado a una silla y golpeado hasta la muerte por otros 5 miembros de los Hells Angels. La naturaleza metódica de su tortura y ejecución sugería que no se trataba de un crimen pasional, sino de un castigo cuidadosamente planificado por lo que sus compañeros de club consideraban una traición imperdonable. ¿Pero qué podría impulsar a los miembros de la misma hermandad criminal a enfrentarse entre sí con tanta brutalidad? Las autoridades tailandesas vincularon la muerte de Snyder a una fallida operación de narcotráfico relacionada con metanfetamina, posiblemente vinculada a cárteles mexicanos, dado el historial de colaboración de los Hells Angels con grupos como el Cártel de Sinaloa. El tráfico de metanfetamina en el sudeste asiático está cada vez más dominado por la experiencia y la inversión de los cárteles mexicanos, ya que estas organizaciones han exportado sus métodos de producción a escala industrial y sus redes de distribución a todo el mundo. El escenario más probable, basado en la evidencia y la brutalidad de la ejecución de Snyder, es que se le había confiado un importante cargamento de metanfetamina o era responsable de mantener las relaciones con los cárteles en la región, y algo salió catastróficamente mal. Se cree que el asesinato fue ordenado debido a la mala gestión de un acuerdo por parte de Snyder o a la traición de socios vinculados con los cárteles, lo que ilustra las consecuencias mortales de cruzar poderosas redes de drogas. En el mundo del narcotráfico internacional, la confianza es la moneda más valiosa,
Y la traición es el error más caro que cualquiera puede cometer. Los cárteles no solo exigen lealtad de sus empleados directos, sino también de cada eslabón de su cadena de suministro, incluyendo los clubes de motociclistas y las organizaciones criminales con las que colaboran en todo el mundo. Cuando se rompe esa confianza, las consecuencias se extienden mucho más allá del individuo que cometió la transgresión. El siguiente motociclista de esta lista tenía al cártel de Sinaloa listo para eliminarlo. Numéro 3. Jimmy Cournoyer. En el crimen organizado canadiense, pocos nombres tienen tanto peso como Jimmy Cournoyer, un hombre que construyó un imperio criminal que generó más de $1.000 millones en ingresos y conectó a algunas de las organizaciones criminales más poderosas de Norteamérica. Pero la historia de Cournoyer también es una advertencia sobre lo que sucede cuando la ambición supera el juicio, y cuando incluso los criminales más exitosos cometen el error fatal de hacerse demasiado visibles tanto para las fuerzas del orden como para sus socios en los cárteles. El capo canadiense de la droga Jimmy Cournoyer, sentenciado a 27 años de prisión en 2015, dirigía una organización de narcotráfico con sede en Montreal, vinculada a Los Ángeles del Infierno, las familias criminales Risotto y Bonanno y el cártel de Sinaloa. No se trataba solo de una organización criminal, sino de una corporación multinacional cimentada sobre la violencia, la corrupción y el insaciable apetito norteamericano por las drogas ilegales. Cournoyer había logrado lo que pocos criminales logran. Había tendido puentes entre organizaciones criminales dispares y creado una red capaz de transportar drogas a través de fronteras internacionales con la eficiencia de un negocio legítimo. El alcance de las operaciones de Cournoyer era asombroso desde cualquier punto de vista. Entre 1998 y 2012, su red traficó más de $1.000 millones en marihuana, cocaína y éxtasis, utilizando las redes de transporte de Los Ángeles del Infierno para contrabandear drogas a través de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Esta trayectoria de 14 años representó una de las operaciones de narcotráfico más exitosas en la historia de Norteamérica, moviendo cientos de toneladas de drogas y generando ganancias que rivalizaban con las de las empresas legítimas de la lista Fortune 500. Los Hells Angels desempeñaron un papel importante en la operación de Cournoyer, aportando no solo fuerza física e intimidación, sino también las sofisticadas redes de transporte que posibilitaron el contrabando a gran escala. Las filiales del Motorcycle Club a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y Canadá crearon una infraestructura preparada para el transporte de drogas, dinero y personal a través de la que se supone es una de las fronteras más seguras del mundo. Esta relación era mutuamente beneficiosa. Cournoyer tenía acceso a redes de distribución, y mientras tanto, los Hells Angels recibían pagos sustanciales y un suministro constante de drogas para sus propias operaciones minoristas. Pero quizás el aspecto más peligroso de las operaciones de Cournoyer era su relación con el cártel de Sinaloa. Su operación consistía en comprar cocaína al cártel de Sinaloa para distribuirla en Canadá. Esta conexión con proveedores mexicanos le dio a Cournoyer acceso a cocaína de alta calidad a precios de mayoreo, pero también lo hizo dependiente de una de las organizaciones criminales más violentas e impredecibles del mundo. El principio del fin para Cournoyer llegó cuando tomó una decisión que, en última instancia, destruiría todo lo que había construido. El intento de Cournoyer de establecer un fondo de $2 millones para silenciar a sus colaboradores generó un intenso escrutinio por parte de las fuerzas del orden, lo que condujo a su arresto y al desmantelamiento de su imperio. Este fondo representó un error de cálculo fundamental. Si bien la violencia siempre había sido parte integral de las operaciones de Cournoyer, la creación de un programa de asesinatos tan explícito y bien financiado cruzó una línea que lo convirtió en un objetivo prioritario para las fuerzas del orden en varios países. La reacción del cártel de Sinaloa ante la caída de Cournoyer fue rápida y predecible. El cártel, conocido por eliminar pasivos, probablemente consideraba la operación de alto perfil de Cournoyer un riesgo, y sus vínculos con Los Ángeles del Infierno podrían haber generado desconfianza en el cártel, contribuyendo a su caída. Desde la perspectiva del cártel, Cournoyer se había convertido precisamente en el tipo de pasivo que no podían permitirse, un socio cuyas operaciones se habían vuelto tan visibles y propensas a la violencia que amenazaban con atraer atención no deseada a toda la red. Para el cártel, él era simplemente un cabo suelto que necesitaba ser reparado, y sabe que no debe delatar mientras está tras las rejas. A continuación, tenemos a una pareja de ángeles del infierno que se infiltró en la organización criminal del cártel y fue derribada al instante. Numéro 2. Charles Pub Phillips. Los paisajes desérticos de Arizona, con sus interminables tramos de carreteras desiertas y remotas cordilleras, han servido durante mucho tiempo como un corredor crucial para las operaciones de narcotráfico, transportando producto desde México hasta el corazón de Estados Unidos. Fue en este terreno implacable donde los Hells Angels establecieron una de sus operaciones de metanfetamina más ambiciosas,
y donde aprendieron una dura lección sobre los peligros de expandirse a territorio ya reclamado por los cárteles mexicanos. En agosto de 2018, Charles Denver Pub Phillips, miembro de los Hells Angels, y su esposa Lois fueron arrestados en Anchorage, Alaska, después de que un grupo de trabajo del FBI incautara 12 libras de metanfetamina y $25,000 en efectivo. Pero este arresto fue solo la punta del iceberg, revelando una sofisticada operación de fabricación y distribución de drogas que había operado bajo la lupa de las fuerzas del orden durante años. El hecho de que Phillips fuera arrestado en Alaska, a miles de kilómetros de Arizona, demostró el alcance interestatal de la red de metanfetamina de los Hells Angels y su capacidad para transportar el producto a grandes distancias. La operación en Arizona no era solo un pequeño narcotráfico dirigido por una sección local de un club de motociclistas. Los Hells Angels de Arizona producían y distribuían metanfetamina, tanto de forma independiente como en colaboración con cárteles mexicanos. Este enfoque dual, operando como fabricantes independientes y como socios de proveedores de los cárteles, representó un peligroso equilibrio que finalmente resultó insostenible. Los Hells Angels buscaban una solución a ambos problemas. Querían la independencia y los mayores márgenes de ganancia que conllevaba la fabricación de sus propios productos, a la vez que mantenían el acceso a la metanfetamina de alta calidad y a las redes de distribución establecidas controladas por los cárteles mexicanos. La sofisticación de la operación en Arizona quedó clara cuando los agentes del orden examinaron las pruebas incautadas durante la investigación. Un libro de contabilidad hallado durante la redada enumeraba las cantidades y los prospectos de los Hells Angels, lo que indicaba una operación estructurada. No se trataba de una operación informal de tráfico de drogas dirigida por unos pocos motociclistas deshonestos. Era una empresa cuidadosamente organizada que controlaba el inventario, gestionaba el personal y mantenía registros detallados de sus operaciones. El libro de contabilidad representaba precisamente el tipo de brecha de seguridad operativa que las organizaciones criminales sofisticadas se esfuerzan desesperadamente por evitar. La respuesta de las fuerzas del orden de Arizona fue rápida y exhaustiva. El Departamento de Seguridad Pública de Arizona clasificó a los Hells Angels como una pandilla callejera criminal, lo que implicó mayores sanciones y mayor vigilancia sobre la organización. Esta clasificación oficial significó que los Hells Angels ya no eran un simple club de motociclistas ante la ley. Ahora eran una organización criminal designada cuyos miembros podían ser procesados con mayores sanciones y cuyas actividades estarían sujetas a un intenso escrutinio continuo. Pero el verdadero peligro para los Hells Angels no provenía de las fuerzas del orden, sino de sus socios en los cárteles. El decomiso sugirió una extralimitación en la producción de metanfetamina controlada por los cárteles. Los cárteles mexicanos, protegiendo sus cadenas de suministro, podrían haber tomado represalias mediante un mayor escrutinio o violencia contra los miembros de los Hells Angels involucrados, ya que los cárteles suelen eliminar a los socios que atraen la atención de las fuerzas del orden. Los cárteles mexicanos habían invertido enormes recursos en establecer sus redes de producción y distribución de metanfetamina y consideraban cualquier interferencia en estas operaciones, ya fuera por parte de competidores o de socios que atrajeran la atención policial no deseada, una amenaza directa a sus intereses comerciales. Numéro 1. Damian Ryan. En el sombrío mundo del crimen organizado internacional, hay ciertas líneas que incluso los criminales más empedernidos saben que es mejor no cruzar. Los asesinatos políticos, el terrorismo y las operaciones que atraen la atención de las agencias de seguridad nacional representan un nivel de tensión que la mayoría de las organizaciones criminales se esfuerzan por evitar. Pero en 2024, Damian Ryan, miembro canadiense de los Hells Angels, se vio envuelto en una de las conspiraciones criminales más extrañas y peligrosas de los últimos tiempos. Una trama que finalmente demostraría hasta dónde están dispuestos a llegar algunos criminales cuando la presión de los socios de los cárteles se vuelve insoportable. En 2024, Damian Ryan, miembro canadiense de los Hells Angels, y su socio Dan Pearson fueron acusados en un caso del Departamento de Justicia de Estados Unidos por un complot de asesinato a sueldo contra disidentes iraníes en Estados Unidos. No se trataba de un asesinato a sueldo más, sino de un complot de asesinato con motivaciones políticas que involucraba a servicios de inteligencia extranjeros, organizaciones terroristas internacionales y algunos de los cárteles criminales más peligrosos del mundo. El alcance y la complejidad de la conspiración habrían parecido inverosímiles en una película de suspense de Hollywood, pero las pruebas presentadas por los fiscales federales describieron una red criminal que se extendía por varios continentes e involucraba a actores de las más altas esferas del crimen organizado internacional. La trama en sí misma era notable por su audacia y complejidad. Fue orquestada por una banda criminal iraní vinculada al cártel de Sinaloa y Los Ángeles del Infierno. No se trataba de un simple plan de asesinato a sueldo,
sino de una sofisticada operación internacional que requería la coordinación entre organizaciones criminales que normalmente operaban en ámbitos completamente distintos. La conexión iraní sugería la participación de actores estatales, mientras que la conexión con los cárteles aportaba la violencia a escala industrial y la capacidad organizativa que solo poseen las grandes organizaciones del narcotráfico. Para los Hells Angels, la participación en esta trama representó un cambio drástico respecto a sus actividades delictivas tradicionales. El periódico Toronto Sun informó que la participación de los Hells Angels en esta operación políticamente cargada, probablemente instancias del cártel de Sinaloa o intermediarios iraníes, fue un error de cálculo. El club de motociclistas se había forjado una reputación basada en el narcotráfico, la extorsión y la violencia dentro del submundo criminal, pero los asesinatos políticos representaban una categoría de actividad criminal completamente distinta. Una que inevitablemente atraería la atención de las agencias de seguridad nacional y las fuerzas del orden internacionales. La participación del experto en crimen organizado Antonio Nicaso en el análisis de este caso brindó una perspectiva crucial sobre lo inusual que fue esta operación para los Hells Angels. El experto en crimen organizado Antonio Nicaso señaló que este tipo de asesinatos políticos son poco comunes para los Hells Angels, ya que suelen evitar actividades de alto perfil que atraen la atención mundial. Nos vemos en el próximo vídeo.